Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Sean cordialmente bienvenidos a este momento donde podemos compartir juntos la palabra del Señor. Y quisiera, querido hermano, que pudiéramos cantar una alabanza a nuestro Padre Celestial. Esa alabanza se llama Un canto de victoria y en mi ser. Te invito a que puedas cantar con nosotros. Yo estoy aquí con mi esposa y mi hija. Que ustedes en sus hogares allí, si están en la cocina, en el comedor o en el dormitorio, tal vez estás rodeado de tus hijos o tal vez te encontrás solo o sola, quiero invitarte a que puedas cantar esta alabanza. Y la alabanza dice así, es una alabanza conocida por todos, creo yo, así que te animo a que en grupo podamos cantarla. Un canto de victoria y en mi ser, un canto de victoria y en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Un canto de victoria y en mi ser, un canto de victoria y en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Si miro a mí mismo, no puedo yo creer, pero si miro a Cristo, renace en mí la fe. Un canto de victoria y en mi ser, un canto de victoria y en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Porque lo imposible Él lo ejecutará. Amén. Gloria a Dios, querido hermano. Qué maravilloso es saber que Dios está ejecutando sus planes. Hoy, a través de los medios que tenemos, escuchamos a través de la radio, de la televisión y por cantidades de videos que circulan en el internet, vemos todo tipo de informaciones y todo tipo de conclusiones a raíz de esta pandemia. Pero quiero decirte, querido hermano, que usted y yo podamos tener nuestra confianza en que nuestro Padre está ejecutando sus planes. Él no está improvisando, Él está al control, Él tiene el dominio y está haciendo su voluntad sobre la humanidad. Amén. Muy bien, quisiera que pudiéramos abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos para no demorar tanto, que dice así, el versículo 12 vamos a leer. Dice, pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aleluya. Saben, hermanos, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Es la continuación del libro de Génesis. Entre el último capítulo de Génesis y este primer capítulo transcurrieron como 400 años aproximadamente. En este libro nos narra la historia de la liberación del pueblo de Dios. Cómo Dios, con brazo fuerte, saca a su pueblo de la esclavitud y lo lleva a la tierra prometida. Qué interesante que es, porque Éxodo significa salida. Sí, significa salida, querido hermano. Aleluya. Y en estos días yo escuchaba en la radio que el gobierno está planificando y está organizándose para poder salir de esta pandemia, porque no sabe cómo salir. Y que esa salida que está planificando no dañe aquellas cosas que se hicieron bien a lo largo de esta cuarentena en la que estamos.
Pero quiero decirte que con nuestro Dios no sucede lo mismo. Él ya tiene todo en su orden, en su tiempo y en su momento. El día y la hora ya está marcada donde el pueblo de Dios va a salir de esta tierra y se va a encontrar con Él cara a cara. Aleluya. Qué maravillosa esperanza tenemos. Qué maravillosa esperanza tenemos cada uno de nosotros. Muy bien. En el contexto en que se encontraba el pueblo de Dios aquí en el capítulo 1, era un contexto muy adverso. Vemos en el versículo 7, por cuestiones de tiempo no lo hemos leído, lo voy a ir narrando verbalmente. Vemos en el versículo 7 que el pueblo de Dios estaba creciendo, se había multiplicado y había llenado toda aquella tierra. Y esta parte de este versículo es el cumplimiento de lo que Dios ya le había hablado anteriormente a su siervo Abraham. Porque la Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto, le está diciendo el Señor, ten seguridad de una cosa, Abraham, que tu descendencia morará en la tierra ajena y allí será esclava 400 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto, querido hermano! Si hubiese terminado ahí la palabra, qué desalentador hubiera sido para Abraham escuchar esta palabra, que su familia iba a ser esclava. Pero qué bueno que no termina ahí la palabra, continúa la palabra. Y dice: mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Le entró el alivio al corazón de Abraham, sabiendo que su Dios, que su amigo, iba a sacar a su descendencia de la esclavitud a la tierra prometida. Vemos aquí cómo Dios está ejecutando esa palabra, la está cumpliendo, porque quiero decirte una cosa, querido hermano. Dios no es olvidadizo. Dios no tiene problema de memoria. Él cumple lo que dice. Él cumple sus promesas. Y lo podemos ver allí en el Salmo 105, en referencia a este pasaje que dice el versículo 42, porque se acordó, el Señor viene hablando, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. ¡Aleluya! Llegó el momento donde se acordó Dios de su santa palabra, porque Dios no tiene problema de memorias. Él se acuerda de lo que habla y Él cumple lo que dice. Quiero animarte, querido hermano. Si hace tiempo que estás clamando a Dios, te has aferrado a sus promesas y tal vez no estás viendo resultados. Hace años que venís clamando por una situación que pareciera imposible, que no se revierte. Quiero decirte, querido hermano, que pongas tu confianza en Dios, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a ejecutar, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¡Aleluya! Y aquí vemos el cumplimiento de esa palabra. Y si seguimos leyendo en el contexto, querido hermano, el versículo 8 nos viene diciendo que se levantó sobre aquella nación un nuevo rey. Y este rey no conocía a José. Muy bien, como sabemos todos nosotros, siempre que se levanta un nuevo gobierno, trae su sistema, su forma de trabajar, sus ideales, y buscan imponer esos ideales para poder gobernar esa nación, esa tierra, esa provincia, esa ciudad. Y este rey, creo yo que tenía en su mente dos pensamientos. Puede haber más, pero creo yo que tenía dos pensamientos. Uno de esos pensamientos lo dice allí en el versículo 8, que dice que no conocía a José. Pero creo, querido hermano, que es más profundo que no conocer a José. Creo que este rey ignoraba las obras que Dios
había hecho por medio de José. No quería recordar, no indagó, no buscó, no se preocupó en averiguar quién era ese Dios que tenía José. Lo rechazó, lo ignoró. Y el otro de sus pensamientos que podemos ver aquí, querido hermano, lo vemos allí en el versículo que dice, el versículo siguiente, que el versículo 10 que dice, seamos sabios para con él para que no se multiplique. Este nuevo gobierno no quería que el pueblo se multiplicara, que el pueblo de Dios creciera. Quería tenerlos como esclavos, pero no quería que crecieran. Y saben, estos pensamientos que son engendrados en el mismo infierno han recorrido a través de toda la historia, en toda época y en toda generación, y actualmente están estos pensamientos. El primer pensamiento es que se ignore a Dios, sacar a Dios del medio de la sociedad, que haya cierto rechazo a Dios, que se ignore a Dios. Por eso se lo saca de las escuelas. Nuestros niños no pueden hablar de Dios. Hay ciudades en distintas partes en el mundo donde no se puede pronunciar la palabra de Dios. Hay rechazo. Se lo deja de lado, se lo ignora. Y el otro pensamiento que ha recorrido a través de las generaciones y actualmente creo yo que está muy presente es la destrucción de la familia. El enemigo quiere destruir las familias. Aquello que Dios lo creó desde su propio corazón. Este enemigo, Satanás, quiere destruir las familias. Y para poder lograr su cometido de destruir las familias, tiene muchas estrategias. Yo anoté algunas. Esas estrategias y esas herramientas son muy sutiles, muy puntuales, y atacan y destruyen las familias. Lo vemos aquí, queridos hermanos, en el versículo 11, que nos dice que pusieron sobre el pueblo a personas, a comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Me gusta la traducción viviente que dice, y le ponían trabajos forzados. Qué interesante que es esto, porque ¿qué provoca el trabajo forzado, querido hermano? Provoca cansancio, provoca agotamiento, provoca desgano. Y esta es una herramienta muy sutil que utilizó este rey aquí en el pasaje que leímos y que actualmente utiliza Satanás para que se ignore a Dios y para destruir las familias. El cansancio. Qué difícil se hace poder hablar con una persona que está cansada. Es difícil entablar una conversación porque la persona que está cansada no presta atención. Su mente está bloqueada. No escucha. Y la persona que está cansada no habla. ¿Y qué pasa, querido hermano, cuando en una familia se pierde el diálogo? ¿Qué pasa cuando en una familia se pierde la comunicación? Cuando en un matrimonio no se dialoga. Cuando entre padres e hijos no hay diálogo. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a haber discordias, reproches, malos entendidos. Y esta es una herramienta muy sutil que utiliza Satanás para destruir y debilitar las familias. El cansancio. Es una herramienta muy, pero muy sutil, querido hermano. Pero hay un antídoto para esta herramienta. Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Allí está el antídoto. Cuando nosotros no empecemos a notar ese cansancio, corramos a los pies de Jesús.
Corramos a Él, porque Él nos da descanso a nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Otra de las herramientas que utiliza, lo vemos en el versículo 14. Utilizó este rey esta herramienta y la utiliza Satanás en la actualidad. Dice que amargaron su vida con dura servidumbre. Otra de las herramientas es la amargura. Porque la amargura, querido hermano, hermana, amigo que estás viendo, es un veneno que va destruyendo por dentro. Destruye con todo lo que tiene a su paso. Destruye todo el interior. Va avanzando muy lento, pero es muy destructivo. ¿Saben? La amargura puede ser provocada por muchas cosas, muchas situaciones. Yo noté algunas aquí por las que una persona puede vivir en amargura. Por una injusticia, por un abuso sexual, por abuso de violencia, por maltratos, por decir palabras hirientes. Y hay muchas más. Yo noté estas. El sentirse rechazado, ignorado por los demás, genera amargura. Qué tremenda herramienta. He conocido personas, querido hermano, personas que se han sentido encarceladas por la amargura, por palabras que le dijeron en un momento adecuado, indicado en su vida y llegaron a su corazón y provocaron un desgarro dentro del alma y nunca lo pudieron superar. He conocido personas que han sido abusadas, que caminaron en silencio, llevaron eso que vivieron y nunca lo pudieron superar hasta que llegaron a Cristo. Porque solamente Cristo puede sanar, solamente Cristo puede liberar, solamente Cristo puede romper esas cadenas de amargura. Solamente Él puede sanarte, puede librarte, puede traer a tu corazón la restauración que estás necesitando. Solamente es Jesús el que puede liberarte y darte una nueva vida. Aleluya. Otra de las herramientas que Satanás utiliza para destruir las familias, debilitarlas y que se ignore a Dios, lo vemos aquí en el versículo 16, cuando dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y podemos ver hoy, queridos hermanos, que nuestro enemigo tiene toda la artillería puesta sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes y sobre nuestros jóvenes. Busca las mil maneras de engañarlos, de desviarlos del propósito de Dios. Presenta tantas tentaciones para engañarlos. Satanás está interesado y muy atento en destruir la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. Por eso nosotros tenemos que levantar nuestra voz a nuestro Padre Celestial y pedir por ellos que el Señor los guarde de todo engaño que Satanás ofrece. Y hoy nuestros jóvenes y adolescentes y nuestros niños tienen todo el alcance de la mano. Las drogas, los vicios, las malas amistades. Y Satanás se disfraza para engañarlos. Queridos hermanos, tenemos que tener ayuno y oración por nuestros hijos. Tenemos que tener vigilias.
por ellos. Una noche, una vigilia te va a librar de muchas noches de amargura. Dentro de aquel panorama tan oscuro, tan desolador, donde las tinieblas oprimían al pueblo de Dios, el pueblo de Dios crecía, se fortalecía y se multiplicaba. ¡Aleluya! Dentro de aquella oscuridad tan grande, el pueblo de Dios crecía, se fortalecía y se multiplicaba. ¡Aleluya! Y lo mismo, querido hermano, acontece hoy en nuestra sociedad. Hoy la sociedad sucumbe por el temor. Hay densas oscuridades, temor por el futuro tan incierto que se presenta. Quiero decirte que la iglesia de Cristo va a crecer, se va a fortalecer y se va a multiplicar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me preguntaba cuáles eran esos recursos que tenía este pueblo para mantenerse firme ante esta opresión que presentaba aquel rey para con el pueblo. Bueno, anoté yo unos puntos que se encuentran en el capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Podemos ver, querido hermano, aquí, que el pueblo de Dios oraba, clamaba, derramaba su alma para que estas opresiones que ponía el enemigo, que ponía que el rey no afectara su familia, su interior, aquellas familias, aquel pueblo elevaba oración, clamor, gemían. Queridos hermanos, este es un tiempo donde ustedes, donde yo tengo que clamar, tengo que buscar, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, y derramar nuestros corazones como nunca antes para clamar a Dios, porque es la oración la que derriba fortaleza, es la oración la que rompe cadena, desbarata todo plan y todo propósito de Satanás. La oración lo limita, la oración nos da poder, la oración, querido hermano, la oración, tenemos que orar. Es tiempo de doblar nuestras rodillas y clamar a nuestro Padre Celestial. En la oración encontramos nuestra fortaleza, encontramos salida, encontramos los recursos. Dios nos revela, Dios nos habla en la oración. Y quiero decirte que no hay oraciones que sean insignificantes. No hay oraciones insignificantes. Tal vez no pronuncias muchas palabras, no sabes cómo orar, pero derramas tu alma. Quiero decirte que tu clamor es oído. A veces nos preocupamos por las palabras que le vamos a decir al Señor para impresionarlo, pero Él lo que espera es que derramemos nuestra alma, derramemos nuestro corazón, derramemos todo nuestro interior delante de Él. Oremos. No bajemos los brazos, querido hermano. Si tal vez has estado debilitado en este tiempo en la búsqueda del Señor, es tiempo de buscarle. Dice la palabra: buscadme y vivirá vuestra alma. Es tiempo de buscar a Dios, de volvernos a Él en humildad, con humillación, con un corazón contrito, y clamar a Él. Rogar a Él que tenga misericordia. Aleluya. Otro de los puntos, querido hermano, que yo anoté, lo vemos allí en el versículo 17, que dice: pero las parteras temieron a Dios. En esta escena aparecen dos mujeres que temían a Dios.
se puede temer a Dios. Usted y yo tenemos que temer a Dios, guardar el temor. Guardemos el temor, querido hermano. Oh, ese temor santo, ese temor reverente. Estas mujeres prefirieron temer a Dios y no hacer lo que el rey les mandó hacer. Estas mujeres prefirieron obedecer a Dios porque le temían. Querían agradarle a Dios. Y querido hermano, nosotros debemos despojar de nuestras vidas aquellos pecados que ofenden a Dios, que lo entristecen. Miren lo que dice el Salmo 147, versículo 10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El Señor se pone contento, alegre, se complace, le agrada de aquellos que le temen. Si quieres que el Señor se agrade de tu vida, si quieres que el Señor esté contento, teme su nombre, guarda el temor y teme su palabra. Vemos aquí en el versículo 20, queridos hermanos, y el versículo 21, qué beneficios les dio Dios por temer su nombre, por escoger obedecerle a Él antes que a este rey tirano. Lo primero, dice el versículo 20, que Dios hizo bien. Dios le hizo bien a las parteras. Y Dios quiere hacernos bien, porque el temor nos guarda del mal. El temor nos aleja del pecado. Y Dios les hizo bien. Y el versículo 21 dice que el Señor prosperó sus familias. Aleluya, qué glorioso que es esto. El Señor prosperó sus familias. El temor que estas mujeres tenían influyó a su alrededor. Influyó en su familia, en sus hijos, en sus nietos. Tu temor y mi temor influye alrededor. Tu temor y mi temor influye en nuestras familias. Qué maravilloso que es esto, querido hermano, querida hermana. Tenemos que volver al temor de Dios. Temámosle con el alma, con nuestro interior. Seamos reverentes a Él, porque Él es un Dios santo. Amén. Gloria a Dios. Y el último punto que yo anoté aquí es la llenura del Espíritu. Este rey que había propuesto en su astucia querer dañar a este pueblo para que no prospere, para destruir la familia, ¿saben? No pudo lograrlo. No pudo impedir que este pueblo creciera, se fortaleciera y se multiplicara. No lo pudo impedir. Y me recordó, querido hermano, esta situación a lo que sucedía en la iglesia primitiva. Nada los podía parar. Nada los podía parar. La iglesia avanzaba a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las opresiones. Ellos iban hacia adelante porque estaban llenos del Espíritu. En el libro de Hechos, capítulo 2, vemos que este grupo de 120 estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, y descendió aquella promesa como un viento recio, y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del fuego celestial, fueron llenos de poder de lo alto, investidos para ser testigos a toda nación. Y vemos que después de aquel encuentro poderoso, con aquel encuentro donde Dios se manifestó sobre ellos,
vemos cómo empiezan a predicar. Y vemos allí al apóstol Pedro en el capítulo 3, que él predica, en el capítulo 2, perdón, en su discurso, y cómo la gente se convierte. Como 3.000 se convierten, hay confesión de pecados, se arrepienten. Y la iglesia crece, se fortalece y se multiplica. Y yo quisiera detenerme en el capítulo 4. Dice el capítulo 4, versículo 1, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aquí vemos cómo se empezó a multiplicar, seguía multiplicándose. La iglesia seguía multiplicándose, crecía. Pero vemos las oposiciones que había. Resolvieron que al apóstol lo encerraran en la cárcel, lo guardaran una noche, que esperaran hasta el otro día allí encerrados, en una celda que tal vez tiene que haber sido fría, oscura, horrible, para esperar a ver qué iban a resolver de hacer con estos apóstoles. Y llegó el día siguiente, y dice la palabra, el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y me pregunto, querido hermano, ¿en qué momento fue lleno del Espíritu Santo? Creo que aprovechó bien esa noche de encierro en esa fría y oscura cárcel para buscar el rostro de Dios y ahí llenarse nuevamente del Espíritu Santo. Ahí él recibió poder, ahí recibió fortaleza, ahí recibió la gracia de Dios, la sabiduría, porque solamente, querido hermano, ahí recibió el valor y el denuedo, las palabras que él tenía que pronunciar al día siguiente. Allí en esa noche, en esa fría y oscura cárcel, recibió el poder de lo alto, la valentía para poder enfrentar el conflicto que iba a venir el día siguiente. Y saben, solamente siendo llenos del Espíritu vamos a poder enfrentar los conflictos. Es la única manera de poder enfrentar los conflictos que a diario tenemos y los que van a venir, es siendo llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da poder, nos da sabiduría, nos guía, nos capacita. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Y dice en el versículo 31 que después, si seguimos leyendo el relato, ¿no es cierto? En el versículo 31 dice que cuando hubieron orado, aquel lugar en el que estaban reunidos tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu. Y después salieron a predicar con denuedo. ¡Aleluya! ¿Y saben quién estaba en esa reunión? Estaba Pedro. Y me preguntaba, si Pedro había sido lleno la noche anterior, ¿para qué ser lleno ahora? Es que, querido hermano, necesitamos en este momento ser llenos del Espíritu Santo. Lo de ayer ya pasó. Hoy necesitamos ser revestidos nuevamente de poder, ser llenos del fuego del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que nuestra lámpara esté rebosando, que nuestro interior esté siendo lleno y saturado del poder de lo alto. A veces hablo con personas y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que recibieron o tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo? Y recuerdan cuando hablaron en lengua, fueron bautizados años atrás. Otros no lo recuerdan,
Pero querido hermano, nosotros debe ser vital. Es vital para nuestra vida espiritual ser llenos todos los días. Todos los días nuestras lámparas necesitan ser llenas. Todos los días necesitamos ser investidos de poder para poder enfrentar los conflictos que han de venir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Y en esta hora, eterno Dios, ruego que tu Espíritu Santo esté llenando las vidas y los corazones. Allí en sus hogares, que tu Espíritu Santo esté descendiendo con poder. Oh, eterno Dios, llena las vidas, llena a los niños, llena a los jóvenes, los adolescentes. Toda persona que esté viendo, Señor, esté allí congregado, en las familias en llenos, investidos de poder. Hoy como nunca antes necesitamos ser llenos del fuego de lo alto. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, eterno Dios, derrama tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre, por aquellos que se encuentran en amargura, que los liberes de esa condición, que rompas las cadenas y que traigas sanidad. Eterno Dios, sobre los cansados trae renuevo, trae vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Que cuando se termine este video, Señor, continúen orando en sus hogares, ministrando la llenura del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Querido hermano, para terminar, quiero terminar con una canción. Espero que pueda bendecirte. Dice así la canción. Oh, ¿no ves que está cambiando todo? Oh, ¿no ves las cosas como están? Tiempos de dolor, de indiferencia, tiempos de frialdad, tiempos de luchar para estar firmes con valor. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerzas dará. Y aunque las tinieblas ya han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Aleluya. Querido hermano, pronto nos veremos. Dios mediante. Bendiciones.